Es igual que Luz, Lucenín, también la conocen ustedes de allá. Luz tampoco era tu psicóloga. A Lucenín tampoco tú la conoces. Buenas noches, Alma. La nutricionista. Buenas noches, Alma. ¿Qué pasó con la nutricionista?
Buenas noches, Carol. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe, ¿cómo Bueno, está? Alma, muy bien, gracias, Alma. Y Carolina, ¿cómo está Carolina? Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Yo por lo menos con ¿Ustedes principios son, sí, con principios de qué? de gripa, que andan unas gripas. Uy, hay que cuidarse mucho. Menos mal estás en casita bien arropadita. Luisa, buena noche. Ustedes cuatro estuvieron en la sesión anterior. Alma, Carolina, Carol y Luisa. Buenas noches. No, yo no. Perfecto. Carol, Carolina y Alma sí. Alma sí. No, yo no. Sí, señor, yo Carolina estuve la vez pasada. Carolina. Bueno, Alma sí. Carolina estuvo la vez pasada. Sí, señor. Bueno, Carol también, ¿cierto? Carol Juliana. No, señor. Bueno, no. Luisa sí estuvo. Luisa. Y Sofía. Sofía estuvo. De ustedes cinco, ¿quiénes realizaron la actividad anterior? El informe sobre trabajo decente. Profe, ya yo le envié la evidencia. Gracias por su comentario. Perfecto. Entonces, ¿tú eres quién? Alma, Alma. Alma, perfecto. Sí, ya recuerdo que te califiqué. Alma la realizó. Carolina, ¿realizaste el informe sobre trabajo decente? Carolina. No, profe, todavía no lo he. Perfecto. Carol Juliana. No, profe. Bueno, perfecto. Luisa Fernanda. No, profe, yo tuve un inconveniente y lo puse en mensaje Gmail y apenas me pude volver a reconectar Tranquila, no hay ningún problema. al técnico. Gracias. Sofía. Sofía realizó la actividad. Buenas noches. No, profe, no la he realizado. Perfecto, perfecto. Entonces, recuerdo que Diego hace parte de esta ficha, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Él es Diego el es el primero. vocero. Diego es el vocero. Yo recuerdo muy bien que Diego manifestaba, no sé si en nombre de él o en nombre de todos, o si él se tomaba la vocería o era algo ya dialogado entre todos, pero él decía que necesitaban como apurar un poquito el paso, porque es porque el tiempo va corriendo y es bueno avanzar, no irse como quedando. Y entonces yo le decía que iba a comentar un poco con el vocero de la ficha, con el técnico vocero de la ficha, el instructor técnico vocero, para pedirle pues su recomendación y su consejo frente al tema por el rol que desempeñan los voceros, que son los técnicos, que es muy importante. Pues yo creo que no podemos tomar decisiones los demás instructores complementarios o de apoyo sin pensar en el punto de vista del vocero, que es como el director de grupo. Es muy importante las decisiones, eh, el acompañamiento, las recomendaciones, las novedades que salen de boca del director de grupo, en este caso, en términos de estos cursos virtuales, el vocero del grupo. Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque es que es complejo
pretender pues que todo el mundo va a realizar las actividades ya, ¿cierto? Hay unos que pueden por las circunstancias, por el tiempo, porque todo fluyó, realizar esas actividades y entregarlas de una, pero no es la situación de todos. A algunos se les va a dificultar por el hecho de que muy honestamente las personitas que respondieron digan, no, es que no he podido hacerlas, ¿cierto? No quiere decir pues que entonces un regaño aquí público para ellas o para ustedes, no, para nada, ni más faltaba. Es por eso es que el SENA muy conscientemente, teniendo en cuenta pues, los procesos de ustedes, las situaciones que se puedan generar, los contratiempos, pues da unos tiempos, unos plazos, comprendidos en semanas, que son a veces 5, 6, 7, 8, o dependiendo si hay festivo, fin de semana con festivo, se amplía un poco más ese número de días, para que todos tengan pues como opción de ir resolviendo. Si por decir algo en este momento estuviésemos con ese informe sobre el trabajo decente pendiente, además esta infografía que se suma hoy y la que viene por allá el 4 o 5 de agosto, que es un texto argumentativo, un texto escrito, son 3 actividades. Si bien el material de formación es el mismo y ustedes lo consultan, lo leen para la primera actividad y pues ya queda leído y las 2 actividades siguientes son más fáciles de evacuar. Pero si súmenle a esas 3 actividades que se van acumulando, entonces entró el técnico con otra actividad y entonces para afanar un poquito el paso, coloquemos también al de cultura física, pues no sé, o sea, no sé, yo pienso que sería muy complejo, sería muy enredado para ir avanzando con todas esas actividades. Lo importante es que no pierdan la línea, no pierdan el hilo de las actividades, porque se van dejando acumular y se hace un poco más difícil, porque súmele a las tareas de la casa que no paran. En el caso de que ustedes estén también comprometidos en una carrera profesional o en una licenciatura, porque yo sé que muchos estudian 2 o 3 cosas al mismo tiempo, entonces, y fuera de eso el trabajo, y fuera de eso situaciones en la casa, ¿cierto? Entonces, eso se hace inaguantable. ¿Quién aguanta un ritmo de esos? Es muy difícil. Entonces, primero que todo, de verdad, una felicitación a las compañeritas pues, que tomaron la palabra y que muy honestamente dijeron, no, yo he realizado la actividad, ya no pasa nada. Pero mire que no se andan con titubeos, no la he hecho y punto, y vamos para adelante. Pero yo sé que en la expresión de cada una, pues encontré ahí en el fondo, bueno, no la he hecho, pero sé que tengo esa responsabilidad y que en algún momentito me siento y la evacúo para poder avanzar en este proceso. Saludo, pues ya había saludado a Sofía, a Luisa, a Carol, a Carolina, a Alma. Saludo a José de Dios y a Diego. Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches, José de Dios. Me encanta tenerlos en este espacio. Estas son las personas que de entrada dice uno, aquí hay motivación, ganas y compromiso, ¿cierto? De participar, de estar ahí. No se relajan y no dicen, no, eso después veo me ocupo en otra cosa y después veo el video, la grabación de la sesión en línea y ahí me voy desencartando o algo así. Entonces, de entrada una felicitación para cada uno de ustedes por estar en este espacio, por participar de esta sesión en línea. Para mí es muy gratificante, saber que detrás de la pantalla, en este caso, hay 8 personas muy comprometidas que quieren hacer de esta metodología algo muy importante, ¿cierto? Un espacio valioso, un espacio importante, a partir del cual se puede realizar procesos formativos muy significativos. Entonces, un agradecimiento, un reconocimiento.
Lo segundo, motivarlos a que se pongan al día, que estén al día en la realización de las actividades, a que no se dejen colgar. Lo tercero, a las 7 personas que hasta el momento han enviado el informe, que pues realmente parte del comentario que yo les hago es observando y revisando la evidencia, observo que cumplen a cabalidad con los criterios establecidos en la guía de aprendizaje y en el anexo o en la guía de aprendizaje. Y a esto voy con la rúbrica de evaluación. Cuando se califican las evidencias, pues uno mira la rúbrica. Y en la rúbrica lo que dice es que se ciñan a las recomendaciones o a los pasos, al paso a paso que se comparte para la realización de la actividad. Entonces, si está pidiendo en el informe entregar la respuesta a unas preguntas orientadoras que precisamente lo que piden es que dé cuenta de lo que leyó, de lo que apropió, de lo que encontró en el material de estudio. O sea, la rúbrica de aprendizaje está pidiendo que evidencie qué elementos encontró, revisó, estudió, apropió de lo proporcionado en el material de estudio, y básicamente sobre eso está construida la rúbrica. Cuando miramos la guía de aprendizaje, en la parte específica de la actividad y de la evidencia de aprendizaje dice qué es lo que hay que entregar. Entonces dice un Word o un PDF, depende, o una infografía o un mapa mental. En este caso, un informe, y ese informe en ese informe debe aparecer la respuesta a esas preguntas orientadoras. Entonces, los 7 trabajos que han enviado hasta el momento, de los cuales he calificado 6, el séptimo que fue enviado creo que ayer u hoy, lo leí, pero no le he colocado la calificación. Ahorita, finalizando este espacio, le coloco la valoración porque yo ya lo leí. Es muy gratificante pues para uno leerlos, leer el material de estudio, percatarse de qué es lo que hay en el material de estudio y después leer sus trabajos es algo muy rico, es muy enriquecedor, porque esos trabajos lo que hacen es mostrar de toda esa teoría usted que apropió. Entonces se hace énfasis en muchos aspectos muy importantes, en lo más relevante, en lo más significativo, en lo más impactante. Entonces felicito a estas 6 personas, 7 con las que no he calificado, que enviaron los trabajos y que de verdad es un aprendizaje muy significativo, doble aprendizaje para uno. Si bien este tipo de actividades, por ejemplo, una infografía, un informe, son muy diferentes a un foro de opinión, ¿cierto? Que son interesantísimos, son muy complejos de calificar, pero son muy interesantes porque hay otra manera de participar, de discutir y dialogar alrededor de los contenidos y de las temáticas. Estos trabajos son más, vaya al material de estudio, consulte, aprópiese de ese material y responda pues una serie de preguntas. Y esa es un poquito como la dinámica. Y es la dinámica de estas 3 actividades. Entonces yo sí quería preguntarle a algún osado y algún valiente que quiera levantar la manito, que nos comparta qué le quedó de ese primer ejercicio informe sobre trabajo decente. Porque, pues, juzgando por esos trabajos, fue un ejercicio muy interesante de lectura y de apropiación de esos contenidos. ¿Qué le quedó? Así como en una síntesis muy sencilla, no le estoy diciendo que resuma todo el material de estudio ni todas las preguntas orientadoras. ¿Qué le quedó? ¿Qué le quedó? ¿Cuál es la reflexión en general de ese primer ejercicio, informe sobre el trabajo decente? Un osado que levante la mano y comparta su opinión. ¿Quién toma la palabra de los que ya realizaron el ejercicio? Algo muy sencillo, sin pena. Muy buenas noches, profe. Yo quisiera participar. Diego, bien pueda Diego, claro que sí. Pues primero que todo, el trabajo me gustó mucho porque me hizo aprender un poco más acerca de cómo es el tema
por decirlo así, el peso de la palabra trabajo, del Ujú. trabajo decente, pues hablaba acerca de que era digno y es esencial pues también para el bienestar de las personas, el desarrollo social, económico de las comunidades, también pues es una forma de garantizar empleos que se respeten los derechos laborales fundamentales que todos tenemos. También que en el caso de que se ofrezcan salarios justos, que uno tiene que conocer acerca de estas cosas, porque hay a veces de que dicen tienes que hacer tantas actividades, pero te ofrecen un salario muy injusto al cargo que uno está presentando. También pues las condiciones de trabajo seguras, que promuevan también una igualdad y no a la discriminación. También eso también mire de que era muy crucial también para superar el tema de la pobreza, la violencia y también en el estancamiento de desarrollo en el que estamos. También creo que si se enfoca más en el tema del trabajo decente y se respetan todas estas cosas, podríamos estar nosotros saliendo de ese estancamiento del desarrollo y podríamos ser una gran potencia mundial, como muchos lo dicen. Entonces, me pareció muy interesante también. Qué bueno, Diego. Excelente participación. ¿Alguien más quiere levantar su manita, atreverse, así como Diego que rompió el hielo y nos compartió una hermosa reflexión? Alma, bien pueda. Profe, ese trabajo pues lo hace uno meditar y pensar que si de pronto las leyes que se están en esos códigos laborales, en esos códigos del trabajo, se cumplieran como deben ser, pues yo creo que todos tuviéramos un trabajo decente y digno. Porque lastimosamente, aunque existen esas leyes y esos códigos, pues a la final no nos vamos a echar mentiras, los que toman las decisiones son los dueños de la empresa. Ellos manejan esas leyes como de su conveniencia. Entonces, uno como por la necesidad, porque no vamos a echar mentiras, pues si tuviéramos plata, todos tuviéramos, no sé, en otros países, viendo Netflix, como dicen por ahí, viajando, bueno, haciendo muchas cosas diferentes. Pero entonces, cuando uno tiene que vivir el día a día y tener un trabajo para sustentar a su familia, le toca a uno condicionarse a esas situaciones que se enfrentan en esas empresas, sabiendo uno que muchas cosas no son como deben ser y que usted puede demandar, pero esa empresa se encarga como de regar todo, pues la demanda, porque tampoco vamos a echar mentiras, porque para una empresa una demanda no es fácil. Prácticamente decir que la empresa es mala. Muy pocas Sí, personas se señora. atreven a hacerlo para no quedarse sin el trabajo. Entonces está uno todo el tiempo como conforme, de manera inconforme haciendo un trabajo, y uno trabaja de mala gana, porque me ha pasado, de mala gana, uno trabaja porque me toca y no de pronto disfrutando ese trabajo que a uno le puede gustar, que es el trabajo de la profesión que uno realiza, del oficio que uno sabe, pero que no lo terminas disfrutando porque se te están violando los derechos que tú debes de tener como trabajador, derechos que son innatos a uno, que son como el derecho de una vida digna, que uno quisiera tener un buen salario para sostener su hogar y sostener de pronto todas las necesidades que uno requiere. Entonces, pues leyéndolo así, viendo la historia de la OIT, son cosas que uno dice, mira, tanta lucha, esa gente, los sindicatos, unas cosas y las otras, pero a la final, si nos ponemos a revisar, la mayoría de las empresas, pues hacen lo que quieran con sus empleados. Y eso es la tristeza. Bueno, Alma, excelente participación. Muy, muy importante. Mejor dicho, estamos aquí, pero con duchos en el tema laboral, del trabajo decente. Muchas gracias, Alma. ¿Quién más nos quiere compartir su opinión? Pues yo no he leído el trabajo, Sí, pero hoy escuché algo sobre un documental sobre el trabajo con relación también al nivel de independencia de los jóvenes y me causó curiosidad porque pues señorita. a veces pues tú estudias y todo y al salir pues uno, pues las empresas te pagan muy poco. Entonces también hablaban pues que digamos cuando en América Latina la gente ya no se independizan a edades muy tempranas, ¿no? Porque pues en los trabajos, los salarios no alcanzan para esto. Entonces de pronto ahí se puede relacionar
esto, que también, como decía Alma, pues no te ofrecen condiciones y tampoco pues un salario, pues tú puedes tener muchos pues, certificados y todo, pero cuando ya te enfrentas al trabajo, no te ofrecen un salario también digno, ¿no? Que, digamos, uno cuando es joven, pues a veces la gente se quiere independizar y legalmente no pueden, y a veces por eso es que ya en Latinoamérica uno tiene 30, 35 y pues a veces prefiere seguir viviendo con los papás, porque son Bombil. salarios muy buenos. Y ya. Perfecto, muchas gracias. Qué bien, muy, muy amable por tu participación. En el campo de la educación, en el ámbito de la educación o de la docencia, a veces uno no sabe si estudiar mucho o no estudiar. Mire pues lo complicado. Y un poquito ahí metiéndole leña al fuego de esos aspectos que han mencionado ahí. Uno no sabe si formarse mucho o no formarse mucho. Porque a un empleador, y me refiero al ámbito privado, los colegios privados, a un empleador le va muchísimo mejor si el profesor no está formado, no tiene estudios, está en categoría bajita. Por ejemplo, en el escalafón, en categoría 7, a ese escalafón o en ese escalafón ingresa en el campo privado un docente. Hablando solamente por uno de los ámbitos. Porque si tiene escalafón 8, 9, 10, 11, 12, pues el salario es mucho más significativo. Y con lo que paga un profesor, pues paga 2 escalafón 7. Entonces mire lo contradictorios que somos, dándole la razón a los aprendices que han participado, a Diego, a Alma, y que han tocado el tema. Entonces nos formamos, nos cualificamos, nos perfeccionamos, o en el fondo, ¿cuál es pues como la idea, cierto? Como por tocar alguno de los temas. Ya le vamos a dar la palabra a Diego, o se le quedó la mano levantada a Diego. No, profe, sí, es que José de Dios escribió en el grupo, entonces para que tengamos en cuenta también la opinión de él. Bueno. Perfecto, perfecto. Escribió en el WhatsApp. No tiene audio José de Dios. Un trabajo bien remunerado, las empresas no cumplen. Y que las empresas son muy negreras, claro, José de Dios. Tiene toda la razón José de Dios. Es totalmente cierto. Empresas negreras no cumplen. Y complejo el tema. En varios de los trabajos que entregaron, yo miré algún punto como que lo vi como contradictorio. Algunos decían que es muy importante, decía que es muy importante contar con un contrato laboral. Y alguna otra reflexión manifestaban que no necesariamente es importante contar con un contrato laboral. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Es importante contar con un contrato laboral o no es importante contar con un contrato laboral? Carolina, tiene la manito levantada. Buenas noches, profe. Pues yo pienso que sí es bueno contar con un contrato laboral. El problema es que a pesar de que existen contratos, y no solamente digamos que de forma física, sino también digamos que escritos, sino también verbales, muchas veces esos contratos no los cumplen. Y muchas empresas, y no solamente empresas, o sea, mi mamá trabaja en una casa de familia y la tienen como, es complicado, o sea, ahorita por ejemplo este año hace poco le querían quitar las vacaciones del año y no le querían pagar liquidación porque la contadora dijo que no se debía. Y cuando no es así, uno sabe que uno tiene derecho a sus vacaciones después de cumplir el año, y ella tiene su contrato, y ella teniendo contrato por escrito. Y sin embargo, querían quitarle vacaciones, querían quitarle liquidación. O sea, son muchas cosas y en la mayoría de empresas suele pasar ese tipo de cosas. Hay empresas que no respetan horarios, de que no pagan como es debido, empresas que lo he visto mucho en particular en las empresas de vigilancia, por ejemplo,
que no pagan las planillas de EPS, de salud, de nada de eso de los trabajadores. Y son meses, pensión que dejan de percibir porque la empresa no lo pagó. Y uno tiene el derecho a demandar y simple y sencillamente ellos se escudan en que la empresa, o a mí me pasó que la empresa dijo, no, yo entré en quiebra, yo no sé qué, y al final de cuentas cerraron la liquidación. Perfecto. Entonces, Bueno, son procesos. así es. Vamos a colocarle ahí una pausita pues a esta franjita de opinión interesante. Sí, ¿querías decir? Bueno, vamos porque nos extendemos. Mejor dicho, ese tema apasionante, tema interesante, tema muy, muy pertinente, muy actual. Siempre va a ser actual ese bendito tema, ¿cierto? Y muchos otros temas relacionados con ese mismo, el tema de las pensiones, ¿cierto? Y por ahí entraríamos un poquito en otros aspectos muy importantes. Con esta segunda actividad que vamos a realizar, muchachos, vamos a ahondar un poquito más en todo esto, la oportunidad para seguir pensando, para seguir relacionando, para seguir apropiándose, para continuar teniendo claras muchas cosas, para empoderarse, para hacer valer sus derechos, para sentar posición, para utilizar los mecanismos de reclamación, para conocer bastante sobre nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema político. Por ahí en algunos de los videitos, muy, muy bonito, muy interesante, hablaba sobre un Estado social de derecho. Nosotros somos una democracia participativa. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los poderes en ese gobierno democrático participativo? ¿Cómo funciona todo eso? O sea, tener idea, tener claro todo eso es muy importante. Y más nosotros que por lo pronto estamos en el mundo o más bien como empleados, seguramente habrá alguno que sea empleador, posiblemente, y si no, pues para allá vamos o para allá van muchos de ustedes, ¿cierto? Yo soy empleado, afortunadamente en las instituciones en las que he estado, han sido instituciones pues, muy bien constituidas, muy bien consolidadas. Por ejemplo, el SENA es tremenda empresa, ¿cierto? Es un sistema, es una forma, tiene su forma de trabajo, pero es muy respetuoso y muy responsable, y lo que promete lo cumple, ¿cierto? No promete cosas más allá de lo que pueda cumplir con sus miembros, los miembros de la empresa, los que estamos vinculados a ella. Lo que ofrece lo cumple. Y en muchos de las instituciones en las que yo he estado, son instituciones muy bien constituidas, muy responsables, muy justas, que dan muchos elementos adicionales a ese salario económico. Son también elementos que se pueden considerar como un salario emocional, una motivación, como un acompañamiento. Entonces, la verdad, yo no tendría pues como queja al respecto. Pero escuchándolos a ustedes, que tienen la experiencia de otros ámbitos, otras experiencias, que han vivido otros procesos, sí se da cuenta uno que la situación no necesariamente está bien, ¿cierto? Por el contrario, hay muchos vacíos, hay muchas carencias. Y bueno, privilegiados ustedes que tienen la oportunidad de reflexionar estos temas, de formarse en estos temas, de tener la cosa clara. Enfatizar mucho en todos esos mecanismos de reclamación para hacer valer sus derechos, para hacer cumplir sus derechos, sin miedo. Uno dice, no, yo qué voy a protestar si me echan, donde yo siento una posición, donde yo coloque una demanda, donde yo me queje, me echan, y no necesariamente. Hay que saber expresar las cosas, hay que utilizar los mecanismos correctos, y así está luchando uno, tanto por su bienestar, como también el de muchas personas sin voz, o que no saben, o que les da miedo asumir una posición y reclamar, porque no están bien fundamentados. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento, animándolos, por supuesto, a continuar en esa actitud muy reflexiva que demostraron en este espaciecito de compartir.
muy buenos fundamentos, muy buenos elementos, ya, mucha criticidad y eso está muy bien. Quiero muy rápidamente ir como a lo que nos convoca en este espacio de hoy. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Están observando la pantalla? Sí, señor. Bueno. Aquí estamos entonces en la plataforma Sayuna. En la plataforma Sayuna estamos en la ficha 44. Vamos a ir al cronograma fase 4, que es en la que estamos. Cronograma fase 4. Rápidamente, me parece muy importante que en la grabación de la sesión en línea queden como estos elementos para que estemos muy bien ubicaditos. Yo sé que ustedes son rejuiciosos, pero hay mucha gente que no asiste a estos espacios y lo único que les queda es o ingresar a la plataforma, navegar por ella, a ciegas quizá, o tener este insumo que los ubica un poquito en el espacio, en el tiempo y en las responsabilidades que van quedando, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos de humanidades las 3 actividades que nos convocan. La primera, que es el informe sobre trabajo decente, que ya la realizamos la semana pasada, decía del 25 al 29. Hoy estamos realizando esta actividad, vamos a hablar las generalidades y lo importante de qué es lo que se le está pidiendo al aprendiz en esta segunda actividad que se llama infografía sobre la huelga. Dice 30 al 3. Estamos a 31, un día después de inicio de la semana de la actividad, así como para que vayamos como justos en el cronograma y podamos tener los tiempos adecuados para ir respondiendo con lo que nos piden. Y nos quedará una tercera, que es el texto argumentativo. Las 3 se realizan con el mismo material de estudio, o sea que los que ya han tenido la oportunidad de ir, desplegarlo, leerlo, estudiarlo, apropiarlo, pues ya lo hicieron por las 3 actividades. Eso no implica que puedan volver a él para enfatizar en alguno de los elementos. De pronto no todos, no tenemos memoria fotográfica, alguno pueda que la tenga, y con un solo vistazo a todo ese material ya se apropió de él, otros necesitamos volver otra vez, para una mayor apropiación. Entonces, primer elemento, ubicados en el cronograma de estas 3 actividades de humanidades. Les voy a recordar así brevemente algo que es muy importante para que no se vayan a confundir. Sobre todo, muchos aprendices que van como voladores sin palo, haciendo un montón de cosas sin detenerse a mirar realmente qué es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, son solo estas 3 actividades por las que tenemos que responder. Voy a cerrar el cronograma. Voy a cerrar acá cronogramas y voy a ir a fase 4, que es formulación. Perdón, aquí dice fase 3, formulación. No, entonces no es esto. Es fase 4, evaluación. No. Fase 3, formulación. Estamos en fase 3, formulación. Perdón. No, profe, fase 4, evaluaciones. Estamos en fase 4, evaluación. Claro, y es que formulación es evaluación. Fase 4, evaluación. Vamos aquí, actividades del proyecto, material de formación, rapidito. Material de formación, derechos fundamentales del trabajo. Es ese el que tenemos que trabajar, estudiar. Acuérdense, no ustedes los que ya están ahí en pegaditos y han trabajado en las evidencias, es sobre todo para las personas que el único elemento que tienen, la única herramienta que les va a quedar es la grabación de este tutorial, de este video, de esta sesión en línea. Dice, introducción, trabajo, sociedad de dignidad humana, ciudadanía laboral, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, desarrollo para una vida digna. Genial. Solamente con los títulos sabe uno por dónde va la cosa. Información prioritaria de primera mano
y lo suficiente como para hacerse un criterio muy agudo respecto a, una opinión muy aguda respecto a lo que tiene que ver con el trabajo digno, trabajo decente, trabajo digno, ¿cierto? Bajo unas condiciones de dignidad, básicamente, así globalizando, básicamente es eso. Entonces, muy recomendado ir a este material de estudio para la apropiación del mismo. Muy recomendado ir a ese material de estudio. Entonces, ya miramos el cronograma, ya hicimos la invitación a ir al material de estudio. Respecto a la guía de aprendizaje, muy importante, respecto a la guía de aprendizaje, vamos al recurso educativo y vamos a la página 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a la página 10. Dice por acá, 10 u 11. Infografía sobre la huelga. Infografía sobre la huelga. Lo que hay de ahí para arriba, pues son un montón de actividades que, si bien son supremamente interesantes, no las vamos a realizar. Yo lo decía en la sesión anterior, no lo pierdan de vista. Son como 7 actividades y el equipo ejecutor de la formación dijo, no los encartemos. Con estas 3 que realicen, muy bien realizadas, es suficiente para dar cuenta de la apropiación del material de estudio y para saber que el aprendiz apropió todos estos fundamentos necesarios para asumir posiciones muy críticas frente a todo lo que tiene que ver con el tema laboral. Entonces, esa primera actividad, informe sobre el trabajo decente, y esta infografía sobre la huelga, que es la segunda, y para abajo una tercera, que es el texto argumentativo. Esas se consideraron que eran las suficientes, como lo dije, para apropiar todo esto. Esta actividad, evidencia, infografía sobre la huelga, es muy sencilla. Y vamos a mirarlo aquí en la guía de aprendizaje, porque en el anexo no dice absolutamente nada sobre esto. Lo que dice en el anexo es los parámetros para realizar una infografía muy bien realizada y el instrumento de evaluación, la rúbrica de evaluación. Eso es lo que hay en el anexo. Estos elementos, que son pocos realmente, solamente están enunciados aquí en la guía de aprendizaje, página 10. Aquí la tienen, página 10, evidencia de aprendizaje, informe sobre la huelga. Realiza la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. Hay unos videos, unos documentos anexos a los que remite, que complementan muy bien todo este tema de material formativo. Importantísimo consultarlo. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el archivo construcción de una infografía, que es allá en el anexo. Ahorita se los muestro por lo menos para que lo veamos, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Esta debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Ojo pues, ¿qué es el derecho a la huelga? Que lo amplían muy significativamente allá en el material de estudio. ¿Qué es el derecho a la huelga? Esa vaina, ¿qué es? ¿Cómo hay que abordar ese tema? ¿Qué es lo fundamental de ese tema? ¿Qué hay fuera de ese tema? ¿Qué está dentro del derecho a la huelga y qué se sale, cierto? Sabemos todos los conflictos que ha habido en nuestra querida Colombia con el tema de la huelga. Sabemos eso, todo lo que ha generado, eso todo lo que ha acarreado: muerte, secuestro, desaparición, estropear muchas de las cosas que precisamente se construyen con nuestros propios impuestos, y muchas de esas cosas se destrozan, se dañan, acabamos con ellas. Eso está dentro del derecho a la huelga. Eso es lícito, eso es legal, o huelga es huelga, y acabamos con todo lo que se nos pase por delante. Bueno, entonces qué interesante esa mirada desde esa pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones? Y en la tercera, ¿cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Imagínense, con esas tres, solamente colocan esas 3 preguntas, imagínense pues,
Con esas 3 es más que suficiente. Con esas tenemos y nos sobra. Lineamientos para la entrega del producto. Producto específico a entregar, una infografía. Una infografía. Pero ya vamos a ver cuál es la infografía. No es coger 4 imágenes y pegarlas ahí en una hoja y 2 o 3 títulos y sale para pintura. Aquí nos están pidiendo algo muy elaborado y muy interesante. Formato, si la infografía se gestiona manualmente, digitalizarla con extensión JPG. Si se usa una herramienta digital, exportarla a JPG. Una hoja, máximo, extensión, una hoja, máximo 2 hojas. Muy importante tener en cuenta esta recomendación porque yo soy testigo, yo he calificado o he visto, yo he dado mi opinión, mi calificación, mi visión pues como calificador, infografías de 10 páginas y yo, ay, fue madre, si nos dijeron que máximo eran 2 páginas, ¿cierto? Entonces hay algunos que se encartan solos, se complican la vida solitos. Me están diciendo una infografía de máximo 2 páginas, una página máximo 2. Para hacer el envío, pues se va a la parte ensayuna donde corresponde el envío de la infografía. Y también es importante enfatizarlo porque no lo van a creer ustedes, pero es muy fácil que los aprendices se equivoquen y envían. A mí me han entregado actividades de inglés. Y entonces yo, por favor, fulanito de tal, entregaste una actividad que no corresponde, ¿cierto? Entonces es trabajo adicional, otra vez meterse a la plataforma, desmontar el otro, montar el correcto. Entonces es trabajo adicional. Es cuestión de fijarse muy bien qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, hasta ahí vamos claros qué es lo que nos están pidiendo. Una infografía de máximo 2 páginas, puede ser una página. Si la hacemos a mano, que se puede. O sea, muy complejo hacer una infografía a mano, muy difícil, porque le toca ponerse a hacer dibujos y a pintarlos y complicado. Es más fácil tomar imágenes, hacerla digitalmente, es mucho más sencillo. Y si tenemos la herramienta ahí, pues ¿para qué no vamos a complicarla? En caso de que la haga manual, digitalizarla y colocarla en formato JPG. Y si la hizo digital, descargarla o exportarla a JPG. Así de sencillo. Entonces, hasta ahí vamos supremamente claros. Ya miramos la guía, nos devolvemos un poquito y vamos a mirar las actividades. Hay que ponerles mucho cuidado para que hagamos unos materiales de calidad. Puede que alguno ya sea el ducho para hacer infografías, pero nos sobra que se fije en esos elementos que nos están pidiendo y en la rúbrica de evaluación. Bueno, es por acá. Bueno, aquí está el primer bloque de actividades. Ya realizamos la primera, que es informe sobre trabajo decente. Gráfico sobre negociación, no lo vamos a hacer. Gráfico sobre la negociación colectiva, hasta repetido. Y la infografía sobre la huelga, el primero y el último, son los 2 de este primer bloque por los que tenemos que responder. Del segundo bloque, para la próxima, por aquí dice texto argumentativo, pero después nos centramos en esa. Vamos a lo específico aquí, que es infografía sobre la huelga. Miren que en el cronograma solamente están las 3 actividades. Informe sobre trabajo decente, infografía sobre la huelga y por aquí abajo, texto argumentativo. No tenemos que dar cuenta de esas 6 actividades, ¿cierto? Son solo las 3 que estoy mencionando. Entonces, si vamos a la infografía sobre la huelga, vamos a mirar el anexo. Cuando damos clic en infografía, en esa actividad, nos envía al anexo. Y ese anexo, mire que nos lo descarga en un formato comprimido. Vamos a ese formato comprimido que nos descarga y encontramos 2 elementos. Un primer elemento dice construcción de una infografía. Si no fuera importante tener en cuenta todo un montón de elementos, mire, es que no es cualquier cosa, todo un montón de elementos, pues no lo colocarían aquí y simplemente dirían, hagan una infografía, ustedes verán cómo la hacen, cómo se les ocurra, háganla de cualquier manera. Pero nos están dando aquí unos elementos, unos pasos que tenemos que seguir. Pero antes de mirar esos pasos, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo para calificarlo, para calificar instrumento de evaluación, que es muy importante. Dice,
Resultado de aprendizaje, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. Actividad de aprendizaje, reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. Actividad, evidencia o producto, infografía sobre la huelga. Criterios de evaluación, selecciona los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral aplicando la normativa. Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral acorde con la normativa. Analiza situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales, desarrollando habilidades de comunicación según técnicas y protocolos, desarrollando mecanismos de comunicación. Rúbrica de evaluación. ¿Cuáles son las categorías? La huelga. 30% redacción y ortografía. Ojo, redacción y ortografía. 10% exposición de ideas centrales. 30% organización de la información. 15% uso de imágenes y colores. Entonces, saca 100 puntos la persona que al elaborar su infografía, la infografía evidencia las características de la huelga. No hay falta de ortografía ni errores de puntuación o gramaticales. La infografía demuestra 10 ideas o subtemas. La infografía muestra 10 ideas mínimo, vea, 10 ideas nos están pidiendo aquí, o subtemas. Muestra gran capacidad de síntesis de la información encontrada. Texto e imágenes claramente relacionados. Establece de manera organizada y creativa los hechos o la información. Establece de manera organizada y creativa los hechos e información. Utiliza imágenes para representar las ideas o subtemas. El uso de colores contribuye a asociar y a enfatizar las ideas. El tamaño de las letras es adecuado. Esa persona saca 100 puntos. Y la rúbrica lo que nos dice es, si va desmejorando cada uno de esos aspectos, va bajando la puntuación. La infografía evidencia algunas de las características de la huelga. En la primera dice, la infografía evidencia las características de la huelga. Las características, la totalidad de las características. Por aquí nos están diciendo que son 10 ideas. Aquí ya 20 puntos porque la infografía evidencia algunas. No hizo una síntesis muy bien elaborada y dejó aspectos por fuera. Por aquí dice 7 puntos, de 10 baja 7 porque dice 1 a 3, faltas de ortografía, errores de puntuación y gramaticales. En la siguiente dice, la infografía muestra hasta 8 ideas o subtemas, o sea, de 10 bajo a 8, entonces la puntuación también baja. Muestra gran capacidad de síntesis de la información encontrada, texto e imágenes claramente relacionados. Muestra gran capacidad de síntesis de la información encontrada, texto e imágenes claramente relacionados. Bueno, aquí hay como un error porque es lo mismo. Muestra gran capacidad de síntesis de la información encontrada, texto e imágenes claramente relacionados. Bueno, aquí bajo 10 puntos y no se sabe por qué. Establece de manera organizada algunos hechos o información. Algunos, aquí la palabra clave es algunos, aquí los organiza. Y así sucesivamente, así es como se lee una rúbrica, los diferentes niveles de desempeño. Digamos que desde el desempeño alto, que es el primero, 100 puntos, y el desempeño va bajando. Desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. Es cuando se reprueba la actividad porque realmente no cumple con los criterios. Este instrumento de evaluación es muy importante. Y háganse una idea de él, porque puede que en alguna actividad alguno no socialice la rúbrica de evaluación, o de hecho algunas actividades no tienen asociado en el insumo, en el anexo, la rúbrica de evaluación, pero básicamente así está construida la rúbrica de evaluación, por niveles de desempeño, de lo máximo o más perfecto a lo más pobre y de verdad vacío, que no da cuenta de lo que se está pidiendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa primera partecita dentro del anexo. Entonces, la rúbrica de evaluación y lo otro, que ya lo había manifestado, nos devolvemos un poquito, que es cómo se hace la infografía. Es bien importante. Y por favor, apréndanselo para todas las infografías que les toque hacer de ahí para arriba. La infografía es una estrategia para el aprendizaje, la cual permite simplificar un tema
en imágenes representativas acompañadas de algunos textos. No es texto acompañado de imágenes. Ojo, mire lo que nos están diciendo aquí. Mire que no nos están diciendo coloque un texto y póngale una imagencita. No, nos están diciendo busque una imagen. La tarea fundamental, la tarea importante, realmente es escoger la imagen porque son imágenes muy buenas, muy representativas, muy dicientes. Y les colocamos algún texto, aquí se lo subrayo, algún texto, algunos textos. A las imágenes le colocamos algún texto, no a los textos le colocamos algunas imágenes, ¿cierto? Esta se caracteriza por tener mucho contenido visual. Una de las características de la infografía es el contenido visual. Y datos relevantes que se pueden conectar de una forma más entendible. Entonces, ojo con la finalidad de una infografía. Elementos que componen la infografía, que no pueden ser pasados por alto. Créditos, cuerpo, fuente, texto, título. Créditos señala el nombre del autor o autores de la infografía. Tanto de la parte del diseño como de la consulta nos están diciendo aquí. Autor o autores. Cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas. Ojo. Por ejemplo, el diagrama de barras. Cuando usted presenta información estadística, hay unos diagramas que son los diagramas de barras. También hay una torta porcentual. Esos son utilizados para comparar información. Entonces usted hace una encuesta y dice tantas personas opinaron, un 20% opinó esto, otro 20% opinó esto, un 40% opinó esto. Eso es un diagrama, como los diagramas de barras. También hay diagramas para diagramar información, no necesariamente estadística. Un diagrama es un esquema. Mapas, también puede colocar un mapita mental pequeño, un mapita conceptual. Mapa mental y conceptual son dos cosas totalmente diferentes. El mapa mental se hace a partir de ramificaciones, de conceptos primarios, secundarios y terciarios. El mapa mental, los conceptos están categorizados claramente, pero no como el mapa mental que se construye del centro hacia las ramas, hacia las ramificaciones. El mapa mental se construye de arriba hacia abajo, donde las categorías que están en la parte de arriba son las más importantes y se van desprendiendo otras categorías con flechitas que indican unidireccionalidad o bidireccionalidad. Mapa conceptual, mapa mental, ramificaciones. También está acompañado de gráficos o de imágenes, de imágenes. Entonces, mire que en el cuerpo de la infografía, ¿cierto? Información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, etc. Fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Podríamos traer aquí a colación a las benditas normas APA y a la importancia de respetar la autoría de lo que la persona intelectualmente ha producido. Yo no me puedo adueñar de las ideas de los otros. Siempre que yo tome una idea de otra persona, tengo que colocarla entre comillas y colocar la cita bibliográfica. A eso se refiere con fuente. Texto proporciona al lector en forma breve la explicación necesaria para comprender el tema a tratar. Es necesario que se relacione con las imágenes. Pues eso es obvio, aparentemente es obvio. Si usted va a colocar una imagen y le va a colocar alguna idea, algún texto pequeño, pues tiene que tener relación el texto con la imagen. Título, este resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. Debe ser breve y expreso, un título. Ahí ya nos están diciendo qué componentes debe tener la infografía. Pasos para elaborar una infografía. Escuchémoslos, por favor, démonos la oportunidad de leer este espacio, irlo comprendiendo. Si alguno no entiende alguno de estos elementos, pues preguntamos ahorita preguntamos y aclaramos cualquier duda que se tenga. Yo sé que muchos de ustedes pueden ir a Sayuna y acceder al material y leer el anexo y darse cuenta de qué es lo que están viendo ahí. Pero es muy importante hacer una reflexión al respecto.
¿cierto? Tener claridad de que comprendemos lo que nos están pidiendo para poder ceñirnos a ese paso a paso y realizar la actividad acorde con lo que nos está exigiendo la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Porque con base en esa nos van a calificar. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente eso, entendiendo esto que nos están pidiendo aquí para ser asertivos a la hora de realizar la actividad. Pasos para elaborar la infografía. Coloque el título de la infografía. Hay que centrarse en el tema principal. Nos están diciendo que el título es una síntesis muy importante, muy bien hecha sobre el tema principal. Coloque el título de la infografía. Seleccione el texto y las imágenes a incluir. Acuérdense que nos están diciendo que 10 ideas. Y si son menos de 10, empieza a bajar la calificación. Seleccione el texto y las imágenes a incluir. Las mejores infografías son las que tienen un buen equilibrio de información visual con la información escrita. Buen equilibrio. Una forma de conseguirlo es combinar el uso de iconos e ilustraciones, pero sin saturarlo. Equilibrio visual. Sabiendo dónde va a publicar el trabajo, debe diseñarlo en consonancia, con unas proporciones y dimensiones que lo hagan fácil y agradable de leer. Para ello, debes elegir el tipo y tamaño de letra más adecuado, teniendo en cuenta el público potencial, la iconografía, el color, resolución, altura, anchura, márgenes. Acuérdense que son 10 ideas y cada idea debe ir pues con su respectiva gráfica, porque nos están diciendo que es un equilibrio entre la información gráfica y la información escrita y el texto, y es solamente una página. Entonces yo no le voy a colocar letra 18, letra 20, letra 25. Toca tener muy en cuenta ese elemento, ese detalle. Valga la aclaración, yo he mirado unas rúbricas que se ciñen muy bien a lo que se pide y he visto unas vainas armadas al estilo Frankenstein, y con todo el respeto pues se los digo, con todo el respeto, ni más faltaba que criticar es muy fácil, pero hacer es lo realmente complicado. Sin embargo, ese es el rol y esa es la tarea, ¿cierto? Traer a colación esos elementos, manifestar que realmente se pueden hacer cosas muy extrañas, muy raras, y se pueden hacer cosas muy ceñidas a los parámetros, a las recomendaciones que nos están haciendo. Entonces, ojo con las ideas, la cantidad de ideas, el equilibrio entre imágenes y texto, el tamaño de letra, tener en cuenta, como nos están diciendo ahí, dependiendo de quién nos lo esté pidiendo, a quién se lo vayamos a entregar, dónde lo debamos publicar. En este caso es una tarea, lo vamos a subir a la plataforma Sayuna, pues nos ceñimos a las condiciones que nos están exigiendo. Espacio. El diseño debe también tener los suficientes espacios en blanco, respetando los márgenes y la correcta legibilidad de los textos. Esto es necesario para que su función comunicativa no pierda fuerza. ¿Cómo así que espacios en blanco? Porque usted no puede pegar una idea de la otra. Y entonces colocó un montón de imágenes y todas están pegadas. Debe haber unos espacios en blanco. A eso es a lo que se refiere. Jugar mucho con el espacio, con el diseño, con la distribución, con la organización. Ya no lo decía por allá arriba, o la organización de la información. Interactividad. El uso de infografías interactivas puede resultar una solución muy innovadora. Infografías interactivas. ¿Qué es eso de interactividad con movimiento? Hay muchas plataformas en este momento que permiten hacer todas esas cosas. Son como infografías vivas, pareciera que están vivas, ¿cierto? Porque tienen como ese movimiento, a eso se refiere, interactividad. Recomendaciones para desarrollar una infografía. Recomendaciones. Utiliza formatos ligeros que faciliten su descarga, tipo JPG, PNG o GIF. Facilita que las infografías sean compartidas desde la web. Plugin o botones que den fácil acceso y conexión con las redes sociales. Planificar su organización, flujo narrativo y lógico. Aquí esto ya nos lo han dicho un montón de veces.
organizadas, ideas claras, flujo narrativo y lógico, coherentes, que el texto tenga que ver con la imagen tenga que ver con el texto, haya reciprocidad entre ambas, que haya espacios en blanco, no es un montón de información ahí apelmazada o pegada, no son 10 hojas de infografía porque las imágenes son gigantes y el texto es pequeñito, tener mucho cuidado con eso. Elige una paleta de colores adecuada. Qué importante y qué interesante es. Descansa la vista, es agradable de ver, agradable de leer. Seguramente en su vida profesional ustedes tendrán que hacer muchos instrumentos para socializar información. Las infografías son claves para ello, porque mire la intención, permiten mostrar demasiada información condensada de una manera creativa, lógica, coherente y bien escrita, porque nos están hablando de la estructura gramatical, nos están hablando de semiología, de la utilización de los signos de puntuación, de ortografía, nos están hablando de todos esos elementos, porque son elementos, son recursos que nos permiten condensar en grandes volúmenes de información y mostrarla de una manera sencilla y creativa. Por eso, seguramente ustedes la utilizarán muchísimo de una manera muy profesional. Cita las fuentes de información y atribuciones. O sea, no se tomen atribuciones que no corresponden. Uno tiene que respetar la producción intelectual de otra. Por eso las fuentes hay que citarlas. Herramientas digitales, mire todo lo que nos ofrecen aquí como herramientas digitales para la realización de la infografía. Canva es una de las más comunes, de las más usadas, de las más sencillas. Es posiblemente el programa de software más potente en el mercado en este momento para realización de infografías. Es gratuita y muy útil. En el colegio, con el que comparto yo algunos espacios, esos muchachos son matados utilizando Canva. De verdad que es una de las herramientas más utilizadas. Todo eso, lo que esos muchachos hacen, lo hacen por Canva. Dice la segunda aquí, Visualize, dice, permite crear y visualizar infografías. Además, Visually incorpora la posibilidad de compartir el contenido creado en redes sociales. Infogram, esta es como francesa. Benyash, es fácil y gratis de utilizar. Benyash, al contrario que Canva, es un software que únicamente permite crear infografías, o sea que es especializado para las infografías. Muralize es una potente herramienta que permite crear diseños visuales. Pictochat es una herramienta potente para crear infografías. Su interfaz es sencilla y las infografías se crean mediante plantillas. EasyLay es un sitio web dedicado a crear en exclusividad infografías. Imagine pues todo lo que tenemos a la mano. Y estas basta con descargarlas en el computador. Muchas veces tiene paquetes gratuitos, ¿cierto? No hay necesidad ni de pagar pues por ellas. Y aquí nos dan un ejemplo de una infografía. Mire, aquí no hay espacios en blanco, pero están en azul. Son todos estos espaciecitos que separan una cosa de la otra. No está como apelmazado, no está como junto. Mire, en una paginita, informe, dibujos, gráficos, información visual y textos colocados de manera moderada. Es un buen ejemplo de una infografía. Ahí la tenemos, ¿cierto? Breve, corta, y aquí está sintetizando un montón de información. Entonces mire que no es cosa del otro mundo, muchachos, ¿cierto? Sí quería ser muy enfático en esto. ¿Por qué quería ser muy enfático en esto? Porque cuando uno está calificando las evidencias, uno ve que sí, o sea, uno ve hasta que las hicieron, imagínense pues, y se los digo con conocimiento de causa. Uno ve que las hicieron, que la cogieron, que la tomaron ya realizada y la subieron al
a Sayuna, la entregaron como si fuera de ellos. O sea, grave, grave error, craso error, garrafal error. Eso es hasta demandable, porque es apropiarse de la producción intelectual de otro y entregar un trabajo que uno no elaboró, que encontró por ahí, que otro se lo regaló, y entonces uno la monta, y es muy fácil identificar eso, porque es fácil saber cuándo un instrumento, un material, lo elaboró uno, a cuándo copió una imagen y la puso ahí, y la subió. Y preguntarán ustedes, eso, si hay gente que hace eso, díganmelo ustedes, ¿cierto? Hay gente que hace eso, y por eso se inventaron las normas, porque hay mucha gente que pasa por encima de ellas. Lo estaban diciendo hace un rato. Donde todas esas normas que ya existen, que defienden a los trabajadores, que defienden el derecho al trabajo, se cumplieran, estaríamos en un país primermundista, estaríamos en un país con un desarrollo a gran escala. Pero como en nuestra cultura la ley se hizo para ponerle zancadilla para pasar por encima de ella, entonces vivimos en un círculo vicioso del cual aparentemente no podemos salir, ¿cierto? Y ese es el círculo vicioso de norma hecha, zancadilla puesta. Norma real, norma puesta, trampa puesta, ¿cierto? Expertos para suplantar, expertos para falsificar, expertos para chiviar las cosas. Eso es chiviado. Eso es chiviado, eso salió chiviado, ¿cierto? Es nuestra cultura y hay que trabajar por erradicar esa cultura. Bueno, así las cosas, ¿cómo está pues entonces esta segunda actividad? Interesante, tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Algunos aprendices que den su punto de vista. ¿Cómo van para esta segunda actividad? ¿Vamos bien? Sí, señor. Por mi parte, sí. Perfecto. Diego, bien, claro que lo que hay que hacer no es cualquier cosa, ¿sí o no? No es cualquier cosa, ya No es vimos la cualquier cosa, rúbrica de pero a la vez, evaluación. sí, a la vez pues ya hemos hecho bastantes infografías también anteriormente, entonces ya sabemos por dónde va el tema, entonces ya deberíamos, como Eso, por decir así, Diego, ya tener nuestras destrezas. Diego, pero con todo respeto, por eso te lo digo, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, estos que hay aquí, las personas que han entregado las 7 actividades del informe sobre el trabajo decente, que ya les dije que estaba excelente, que muy bueno, cuando se pone uno a leer esos trabajos, no es aburridor. Y no hay ninguno que sea igual al otro, se los garantizo. Es muy interesante porque muestran su punto de vista, cómo la información pasa por ustedes y como consecuencia queda una reflexión. Eso es aprender por competencias. La evaluación hoy en día es por competencias, la evaluación del SENA es por competencias, el desarrollo de competencias y habilidades. Y es tomar unos conocimientos, tomar una información, pasarla por mi acción intelectual, ¿cierto? Argumentativa, analítica, propositiva, reflexiva, apropiarme de ella y producir a partir de ella. Eso es, de esa manera usted sabrá aplicarla en sus situaciones concretas, sabrá qué hacer con esa información, con ese conocimiento elaborado, porque lo adquirió y se está haciendo competente en él. Esa es la evaluación por competencias, esa es la formación por evidencias y por competencias. Mire que esta formación siempre, después de un tema de estudio, queda una evidencia de aprendizaje. Esta es evaluación por evidencias y por competencias. Y lo de competencias no es más que usted qué va a hacer con lo aprendido, cómo lo va a aplicar en contextos específicos, cómo va a resolver usted problemas de la vida concreta, de la vida cotidiana, a partir de esos conocimientos. No es más que eso. Entonces, a ver, ¿por qué le digo esto, Diego? Mire, ya usted lo ha dicho, han hecho muchas, y entonces, ¿por qué a veces encuentra uno unas infografías armadas como a la hijo de madre? Mejor dicho, Frankenstein, porque no nos fijamos en los detalles, ¿cierto? No nos fijamos en los detalles. Creemos que es coger imágenes y texto y ponerlo ahí.
y los detalles son los que hacen la diferencia. Entonces, muy bien, Diego, por la participación, pero bueno, hay que hacer esos trabajos conscientes. Mejor dicho, a uno las infografías cada vez le deberían quedar mejores, porque ya trae una experiencia, ya hay unos conocimientos que se van llevando, listo. Y nos sobra de verdad volver a revisar el material, volver a darle una leidita, cómo es que esto se hace, qué es lo que hay que hacer aquí, cuál es la importancia de esas imágenes, ¿será que eso solamente son fotografías? O también se pueden diagramas de barras, diagramas estadísticas, mapita conceptual, mapita mental, imágenes o fotografías de alguna situación. Mire que no es solamente un mismo tipo de información, sino todo un montón de posibilidades. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Profe, quisiera aclarar Muchachos, una Diego, cosita. dime. Sí. Pues sí, habíamos tenido la posibilidad de hacer ya infografías, pero yo creo que es del grupo, pues de que, como yo le decía, de que ya hemos compartido bastante en el grupo, es uno de los que más he mirado de que en este tema de infografías y en el tema de imaginación está muy por encima, por Por decirlo así, encima, seguro, de los que usted decía de seguro, que a seguro veces que sí. arman, o sea, se esmeran para hacer sus trabajos. Entonces, por eso es que No, estoy seguro que sí. un poco agradable. Doy fe de ello. Y Doy fe también de ello. te quería, pues, ¿cómo decir? Compartir una experiencia, más que Sí, todo, señor. eh, en el tema de que a veces dicen de que uno, al no citar a un autor, uno no se mete en ningún problema. Aquí, yo en la universidad, ahora que pues ya estoy terminando mi carrera, Sí, más señor. o menos iniciando los semestres, primeros semestres, uno viene con una mentalidad de colegio. Viene con una mentalidad, Ajá. no, que esto es copia y pega, colocamos algo de algún libro, de algún, o era antes Wikipedia, puro Wikipedia era, Ujú. copia y pega eran los trabajos. Cuando uno llega a la universidad, cuando ya entregamos, creo que fue un texto argumentativo, algo así, creo que fue, y nos tocaba citar a los autores, nosotros no los citamos. Cuando al tiempo después, al siguiente semestre, no nos dejaron matricular materias porque la mayoría del grupo, nosotros pues no sé si lo haría pues el profesor que era un poquito como castaña, o le llamamos acá como un poquito eh, mala Cuchilla. gente, eso, cuchilla. Él a todo el grupo por derechos de autor nos demandó, precisamente. Entonces, por esa parte nosotros tuvimos que volver a explicar de que nosotros éramos estudiantes aprendices, tuvimos que mirar varios temas acerca de este tema y para que él anularan la demanda. No sé si lo hizo en un tema como decir de quiero ver qué hacen ellos para aprender, pero aún así nos pegó Seguro, un susto muy grande a seguro, todos. seguro. Y éramos como Ustedes han oído, 45. sí, ustedes han oído hablar que el desconocimiento de la norma no exime de la responsabilidad. Entonces, cuando Exactamente. uno va en su vehículo muy contento, muy campante, iba yo aquí en la ciudad de Armenia con mi esposa para el centro en moto, eh, y por allá nos cogió un policía de tránsito y nos hizo bajar de la moto, pidió los papeles. Pues uno es muy respetuoso de las autoridades. Yo le entregué la tarjeta de propiedad o el pase, bueno, alguna de esas, o cédula, pase y tarjeta de propiedad, o las tres, no me acuerdo. Lo que me pidió yo se lo entregué, respetando la autoridad, por supuesto. Y entonces me dijo, ¿ustedes por qué están los dos en el centro? En esa época había una norma de prohibido pasajero, hombre o mujer. Si uno iba en su moto tenía que entrar solo. Si entraba con alguien, multa e inmovilización. No, nosotros le rogamos a ese señor, vea, es que no sabíamos. No, yo no sabía. O él no sabía. De malas. Ahí aplica esa belleza de dicho. El desconocimiento de la norma no exime de su responsabilidad. Entonces uno puede fundamentar lo que quiera, que es que justificar, que es que que es que íbamos para donde el médico porque había una urgencia, no, es que se nos olvidó nada. A nosotros no nos perdonaron ni media, inmovilizada de moto, comparendo, y todo lo que acarrea eso. Tristeza, aburrición, golpes de pecho, rasgada de vestiduras, pero mejor dicho, ahí ya no hay nada que hacer. Y el tema de la suplantación es un delito a uno porque de pronto no se la han aplicado. Y el hecho de que no se la hayan aplicado no quiere decir que en algún momento no lo vayan a agarrar, ¿cierto? Sobre todo para los que tienen
ese hábito de adueñarse de lo que no les pertenece. Eso es facilismo, eso es ser facilista, porque lo correcto es producir uno su propia reflexión, su propio argumento, su propio conocimiento, no pegarse del de los demás. Y sin embargo, no nos están diciendo que es que no nos podemos pegar de lo de los demás, nos están diciendo cítelo, referéncielo, colóquele su referencia bibliográfica, no pasa nada. Es que hoy en día será posible hacer algo nuevo. Aparentemente ya todo está hecho. Métase por el tema que usted quiera, en cualquier especialidad. A ver cuánto, y busque ahí en Google o en algún buscador, Google académico o cualquier buscador especializado, revista indexada, a ver cuánta información le aparece sobre el tema que usted coloque, sobre cualquier tema. Yo creo que ya todo está escrito. Entonces, es muy difícil usted escribir una cosa nueva, pero es posible usted tomar un texto hermoso, profundo, porque hay autores muy buenos, y comentarlo. Cuando usted toma un texto de otro, respetando la fuente, citando al autor, dándole los créditos al autor, pero usted a partir de ese texto que copió hace su propia reflexión, hace otro aporte, ya está produciendo conocimiento y ahí no hay plagio. Plagio es cuando usted toma información de otro y no le respeta la autoría, así de sencillo. Pero usted puede colocar 10, 20, 30 citaciones y comentarlas y ahí ya está produciendo conocimiento. Eso como una pildorita ahí para que la tenga en cuenta. Muy bien. Otro comentario, o como para dar por terminado, porque yo sé que el tiempo apremia y hay muchas cosas que realizar y yo ya los he tenido aquí entreteniditos. Ya vamos aquí en 1:18, ¿cierto? Muy sabroso, muy chévere la conversación inicial, muy buenos los aportes. Cumplimos con el cometido, que era dejar muy claro qué es lo que tenemos que hacer, que sea muy bueno, muy bien hecho, muy profundo y que siga contribuyendo a la apropiación de todo ese conocimiento en línea de derechos laborales. Entonces, si no hay alguna otra posición, algún otro aporte, yo creo que nos podemos quedar ahí con la gran invitación de ponerse al día en la actividad anterior y no dejarse colgar con esta. Y verá que vamos avanzando poco a poco. Y ya vendrán otras actividades y ahí vamos superando todos estos desafíos y todos estos retos. ¿Listo? ¿Qué les parece? Bien, profe. Bueno, Fernanda, Luisa Fernanda, ánimo pues. Diego, ánimo, qué bien esa mano levantada. Ánimo pues, con todos estos compromisos y todas estas responsabilidades. Listo, muchachos. No siendo más, les agradezco muchísimo su participación y los animo a continuar realizando estas actividades pues con esa motivación y con esas ganas con las que manifestaron sus reflexiones al inicio. Listo. No siendo más por hoy, nos vemos. Feliz noche al lado de sus seres queridos y vamos para adelante. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, pues, muy buena noche. Hasta luego, profe. Hasta luego. Feliz noche.